Buenas noches, mi nombre es Angie Paola Quintero. Mi grupo está conformado por María Juliana Casas Coronel, José Leonardo Gómez Díaz, Yelani Camila, Lugo Sánchez, Michelle Diama, Giraldo Vasco, Eduard Fernando Quiñones. Mi compañero Eduard Fernando Quiñones y yo vamos a hacer un resumen del capítulo primero y el capítulo segundo del libro La historia del derecho. Iniciaremos por definir qué es la historia y estamos hablando que la historia es más que tener un conocimiento de lo que es el pasado y todos los acontecimientos de la antigüedad. Es saber más allá o tener el conocimiento, cómo lo abordamos y estudiamos. Para eso tenemos que centrarnos en cuál es el objeto del estudio, que vendría siendo los hechos históricos, partiendo del tiempo que duran y cómo en su movimiento pudieron afectar a la sociedad. Y también por otra parte tenemos al sujeto, que vendría siendo la persona que investiga, que interpreta, enseña los hechos, que no estuvo presente, pero tiene la noción de lo que pasó a través de su investigación. Entonces, tenemos que para poder comprender la historia, según lo indicado en el texto por la autora, tenemos que dividir el concepto, y para esto nos enseña unos pasos para entender qué es la historia. La autora nos indica un primer paso que habla sobre distinguir los acontecimientos históricos del pasado. En esta parte, pues lo que se pretende es precisar cuál fue el objetivo de la historia, que sea algo que haya tenido una perdurabilidad en el tiempo, que haya sido un acontecimiento que haya tenido trascendencia y que haya llamado la atención de historiadores, de las personas que conocieron de ese hecho. Luego nos habla de un segundo paso, que lo que pretende es hacer una reflexión sobre la objetividad de la historia. Este paso básicamente pues aborda la idea de que la historia sea totalmente objetiva y aséptica. Pues en eso tenemos que la respuesta sería que casi no aplica, ya que la historia ya está contada o interpretada por su historiador, que pone en ella una carga psicológica e ideológica derivada de lo que conoce a través de otras personas y de información que ha recopilado, y no porque tenga conocimiento de los hechos. Después habla de un tercer paso, que básicamente busca conocer el quehacer del historiador. Lo que busca en este paso es entender o conocer los métodos de investigación de cómo enseña la historia. Esto aplica que el historiador reconoce que la historia debe ser retrospectiva, es decir, que debe haber una distancia temporal. También debe reconocer que es una disciplina humana que analiza los derechos, la historia dentro de su propio contexto, dentro de su propio ambiente histórico, evitando que ésta sea permeada por cosas del presente, y también interpretada los hechos en un sentido universal, no solo en lo que pasa donde él se encuentra, sino en todas las partes. Con mi compañero Leonardo vamos a hablar sobre la Edad Media. La Edad Media, medioevo o época medieval, como también se le conoce, es la etapa entre las civilizaciones de Grecia, Roma y la civilización de la Europa moderna. La Edad Media comprendió un lapso entre el siglo V hasta el siglo XV de la era cristiana. Esta es la razón de ser del nombre de esta época, de la historia universal. Por ello se le llama la Edad Media, pues estaba en el medio de estas dos civilizaciones. La Edad Media comenzó en el siglo V hasta la dispersión del Imperio Romano del Occidente, cuando se originó la caída de Constantinopla en el siglo XV.
La Edad Media se divide en dos grandes etapas, la Edad Media Alta y la Edad Media Baja. La Edad Media Alta va desde la formación de los reinos germánicos hasta la consolidación del feudalismo, desde el siglo IX hasta el siglo XII, mientras que la Edad Media Baja va hasta el siglo XV, que se determinó por el desarrollo de las metrópolis, la expansión geográfica y la prosperidad del comercio. Todo el progreso de la Edad Media se basa en tres elementos importantes. La primera es la representación de la antigua greco-latina, la segunda, la contribución de los pueblos germánicos que invadieron todas las tierras y por último, la religión cristiana. En la Edad Media, los germanos nómadas llegaron con su propio derecho. Esto ocasionó ciertos conflictos, ya que los romanos contaban con sus propias leyes y toda una civilización instituida. Para dar una solución viable a esta situación, se procedió a crear un sistema personal de derecho. Este nuevo sistema dictaminaba que cada pueblo contara con su propia ley. De esta manera no chocaban y debían respetar las leyes de cada pueblo con el fin de lograr la armonía y una buena convivencia. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se formaron dos nuevas culturas que crecieron análogas en el mismo tiempo y lugar. Sin duda alguna, fue una situación muy singular lo que ocurrió en el derecho en la Edad Media. Para tener una sociedad organizada hacen falta leyes que dispongan lo relacionado al comportamiento humano y otros aspectos importantes. Es por ello que los reyes bárbaros se consagraron a escribir las leyes germanas. A continuación mencionaremos las leyes germanas creadas en la Edad Media. Ley Barbarum, Código de Eurico, Ley Lombarda y por último Ley de los Alamanes. A su vez se fueron compilando las leyes romanas, entre las cuales el más célebre fue el Código de Alarico, el cual presidió en muchas partes de Europa. Debido a esta dinámica de convivencia de paralelismo de leyes, se debió hacer un sistema denominado professio juris. El professio juris tenía la facultad de que las personas decidieran bajo cuál ley se iban a regir y era obligatorio en la Edad Media. En la práctica de la justicia le correspondía al juez, este era el que debía consultar los textos romanos o las costumbres de los pueblos germánicos según lo correspondía. Otro elemento que se debía tomar en cuenta es que el juez debía de consultar las disposiciones o preceptos de los reyes bárbaros. El derecho en la Edad Media tuvo la singularidad de paralelismo de leyes, lo que implica que los jueces debían tener conocimiento de todas las leyes, tanto las romanas como las germánicas. Este sistema permaneció hasta la institución del régimen feudal en Europa. El sistema deudal o feudalismo se establecía en un sistema de vasallaje y feudo. Esto también es entendido como una relación jurídico-política por un lado y por una relación económico-social. Los sistemas feudales consistían en que el rey concedía feudos a sus súbditos, en este caso nobles. Al ir tomando fuerzas, los países de Europa reconocen al rey como señor y autoridad superior. No obstante, este tenía poderes restringidos. Los principales jefes del ejército del rey eran sus delegados, quienes habían ido conquistando las primordiales zonas del país. Además, el rey dejaba su autoridad en manos de estos delegados en estos territorios. A estas personas de confianza para el rey eran los que llegaban a ser propietario y tenían la facultad de defender ese derecho, porque contaban con armas para defender en un momento determinado. Según los territorios, a estos hombres se les llaman conde, duque o marqués, siendo estos títulos nobles decretados por el rey. El resto de la población precisaban de ellos para que los resguardara y el rey siempre los requería para que ejercieran soberanía en su nombre. Este lugarteniente o delegado en un comienzo se le asignaba este cargo de modo temporal. Posteriormente adquirió un derecho permanente y luego sus descendientes eran los únicos que adquirían el cargo. Con la aparición de las cruzadas se propaga por toda Europa el Código Justiniano, que con supremacía legal contribuyó en gran medida a finalizar la anarquía legal que presidía en Europa. Surge un interés por el derecho y aparecen las primeras escuelas de legislación y en Bolonia surge la escuela de los glosadores. Estos glosadores eran juristas dedicados a interpretar el código justiniano. Los postglosadores fueron los que extendieron los alcances del código. Esta corriente estimula el estudio del derecho en todo este continente, divulgándose el código por todos los países. A todo este florecimiento del derecho se le conoce como recepción del derecho romano, y su dominio es concluyente en la formación del derecho de las naciones. Finalmente, el derecho en la Edad Media es singular, ya que las autoridades debían conocer lo suficiente acerca del derecho romano y germánico.
Derecho en la antigua Grecia. La mayor contribución de los griegos al derecho abarca la discusión filosófico-jurídica sobre justicia, la experimentación constitucional en las ciudades-estado y la evolución de regímenes aristocráticos a democráticos. El capítulo describe el desarrollo del derecho en la antigua Grecia, sus características y la contribución de Atenas en la ciencia política dentro de la tradición jurídica occidental. Derecho en la antigua Grecia. La cultura occidental es el resultado de tres corrientes: la reflexión filosófica y política griega, la actividad civilizadora romana y el impacto judeo-cristiano. Los griegos habitaron la península más oriental de Europa sobre el mar Mediterráneo, lo que influyó en su visión del mundo. A partir del Renacimiento, el pasado griego, compuesto por mitos, leyendas y reflexiones filosóficas, ha sido objeto de exaltación gracias a las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Derecho de Esparta. La contribución de la antigua Grecia a la cultura jurídica occidental se basó en la idea griega del derecho y buscó una expresión simbólica abstracta del derecho. Esparta se caracterizó por ser una ciudad-estado agrícola, comunal y militarista. La estructura sociopolítica de Esparta estaba regulada por la Gran Retra, atribuida a Licurgo, que organizaba el Estado espartano con una monarquía dual, una jerusía, una apella y 5 eforas. Derecho de Atenas. Atenas es considerada la cuna de la democracia y los juristas le deben una discusión teórica sobre la política y derecho presente en las obras de Platón y Aristóteles. Platón aborda temas de justicia y regímenes jurídicos en obras de Gorgias, La República Política y Leyes, mientras Aristóteles presenta la teoría de las constituciones y las divisiones de poderes en política y ética, a Nicomaco. La sociedad ateniense estaba integrada inicialmente por 4 tribus y se dividía en nobles, agricultores, obreros y libres. Reformas legislativas en Atenas. Dragón realizó una colección escrita de las leyes de la ciudad alrededor del siglo 621 a.C., caracterizada por su severidad. Salón fue nombrado arconte reconciliador en el siglo 5094 a.C. y se derogó las leyes draconianas, prohibió préstamos con garantía personal eximio a los ciudadanos de los impuestos y fomentó la participación ciudadana. Clinetes reestructuró las tribus, creó el Consejo de los 500 y redujo el poder de Areópago, inventando el ostracismo. Constitución ateniense. Efialtes resto de facultades al Areópago y reforzó los poderes del Consejo de los 500, la Asamblea y los tribunales populares. Pericles, en la Edad de Oro de Atenas, consolidó la Constitución ateniense como ejemplo de la democracia plena. Aunque solo el 10% de los habitantes participaban en la Constitución ateniense, estaba integrada por la magistratura, los arcontes, los consejos, la asamblea pública y los jurados populares, dicasterias. Organismos receptores de Atenas. Los magistrados comunes se escogían por sorteo, mientras que los especiales, militares y fiscales se escogían por votación y debían rendir cuentas. Los arcontes, representando a las 10 tribus, tenían funciones religiosas y judiciales específicas y eran supervisadas por otros cuerpos administrativos. El Consejo de los 500 convocaba y preparaba los asuntos para la asamblea, mientras que el Consejo de Areópago se limitaba a casos de homicidio. Asamblea y jurados populares. La asamblea
máximo cuerpo político que tenía funciones legislativas y de control constitucional. Los jurados populares dicasterias estaban compuestos por los ciudadanos que resolvían litigios, imparcialmente con acciones privadas, públicas y procedimiento judicial. Era sencillo con juramento de las partes y votación del jurado, aunque con limitación en la apelación. Derecho privado y penal en Atenas. El matrimonio era generalmente monogámico, organizado por los padres con la dote como el elemento importante en caso de divorcio. En materia penal se pasó el juicio de Dios al derecho de venganza y luego compensaciones pecuniarias. Los derechos de los griegos se desarrollaban en los ámbitos de la filosofía jurídica y política, especialmente en el derecho constitucional. El derecho romano, a lo largo de su historia, no fue un sistema estático ni inmutable, sino que evolucionó y se adaptó a las necesidades sociales, políticas y económicas de cada periodo. Desde su fundación, en el siglo 753 a.C., el derecho sufrió cambios que reflejaron las transformaciones de la sociedad romana, pasando por diferentes etapas que se pueden periodificar según su influencia y características. La primera etapa, conocida como el derecho romano arcaico, abarca desde la fundación de Roma hasta la promulgación de las leyes de las 12 tablas, caracterizada por un derecho basado en costumbres, el faz y la influencia familiar y tribal en sus instituciones. En esta fase predominaba una economía familiar cerrada y una estructura social de familias y gentes con un sistema de ley predominante, formalista y religioso. Luego, en la etapa clásica, que va desde la ley aebutía hasta las reformas de Diocleciano en el siglo 249 después de Cristo, Roma alcanza su máximo esplendor territorial y económico, consolidando un régimen republicano y posteriormente un imperio encabezado por el régimen del Principado. En esta fase surge un derecho más flexible, influido por la cultura helénica que comienza a incorporar conceptos de equidad y justicia, estableciendo nuevas fuentes como los plebiscitos, edictos pretorios, senado consultos, jurisprudencia y constituciones imperiales. La ley y las instituciones jurídicas se secualizan y se abren a influencia externa, siendo el derecho en esta etapa dinámica y progresivamente más cosmopolita. Finalmente, en la etapa del derecho romano clásico y hasta las reformas de Justiniano, el derecho alcanza su auge y estructura definitiva, que sirvió como base para la legislación occidental moderna Justiniano en el siglo VI. Cumplió este derecho en el Corpus Iuris Civilis, que representó un intento de retorno a un derecho del periodo clásico formalizado y hermético, que consolidó muchas de las instituciones y conceptos jurídicos que aún perduran. Hola, bienvenidos a todos. En esta presentación hablaremos sobre la edad contemporánea y sus aportes a la ciencia jurídica. Mi nombre es Ilani Camila Lugo Sánchez, junto a mi compañera Michelle Giraldo Vasco, analizaremos cómo los cambios históricos y sociales de esta época influyeron directamente en la formación del derecho moderno. La exposición está basada principalmente en las obras de Bernal, 2016, y Carneluti, 2019. Para desarrollar este tema, primero explicaré el contexto histórico de la edad contemporánea, sus transformaciones políticas, sociales y económicas. Luego vamos a analizar los aportes específicos que estos cambios hicieron al derecho, como la codificación, el surgimiento de las nuevas ramas jurídicas y la consolidación de los derechos fundamentales. Las ideas principales proceden de Bernal en el 2016 y de la visión teórica de Carneluti en el 2019. Hablando del contexto histórico, podemos decir que la edad contemporánea inicia en 1789 con la Revolución Francesa. A partir de este momento se producen transformaciones profundas. Cambia la formación de gobierno, la estructura social, la economía y el papel del individuo dentro del Estado. Como señala Bernat en 2016, esta etapa marca el inicio del pensamiento moderno sobre la ciudadanía, derechos y organizaciones estatales. Si hablamos de la Revolución Francesa, este es uno de los eventos más importantes de esta época. Pone fin al absolutismo, además introduce los principios que hoy consideramos como esenciales: la igualdad ante la ley, la soberanía popular y los derechos del ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 influye profundamente en la construcción del derecho moderno y en todas las construcciones posteriores. Otro cambio importante y trascendental del que podemos hablar es de la Revolución Industrial.
También tuvo un impacto enorme. Hay la aparición de fábricas, el crecimiento de ciudades y nuevas formas de trabajo. Surgen conflictos sociales, claramente, que no existían antes. Esto obligó a los estados a crear nuevas leyes para regular las jornadas laborales, la seguridad del trabajo y las relaciones entre los empleados y trabajadores. Bernat, en 2016, explica que estos cambios abrieron el camino para nuevas ramas del derecho. Continuando con el pensamiento ilustrado, podemos ver que este enfatiza sobre la razón, la ciencia, la libertad, la igualdad y la separación de poderes como base para el progreso y la mejoría de la sociedad. Estas ideas influyeron directamente en la Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos, marcando un inicio en la edad contemporánea y sentando las bases de los sistemas democráticos actuales, la separación entre la Iglesia y el Estado, el liberalismo económico y los derechos individuales. Cuando hablamos de la consolidación del Estado moderno, se forma lo que conocemos hoy. Se crea la administración pública organizada, con burocracia, con funciones claras y un sistema jurídico que unifica las normas para todos los ciudadanos. Bernat resalta que el derecho se convierte en una herramienta fundamental para ordenar la vida social y garantizar la autoridad del Estado. Entre los aportes a la ciencia jurídica, tenemos como uno de los más importantes la codificación del derecho, que fue uno de los aportes centrales de la codificación. El ejemplo más representativo es el Código Civil Napoleónico de 1804, que buscaba ordenar todas las normas civiles en un solo documento, claro y accesible. Esta codificación nos dio seguridad jurídica, unificó criterios y permitió que el derecho se sistematizara. Bernal destaca que esta forma de organizar las leyes influye hasta en los sistemas jurídicos occidentales. El nacimiento del derecho moderno, según la visión de Carneluti. Carneluti nos explica que el derecho moderno surge como una creación humana para resolver conflictos y garantizar la convivencia pacífica. Para este autor, el derecho no es un conjunto estático de reglas, sino el resultado de la experiencia social y de las necesidades reales de la comunidad. Durante la edad contemporánea se toma conciencia de que la justicia debe ajustarse a la realidad social y no solo a las tradiciones antiguas. Entre las nuevas ramas del derecho, tenemos que debido a los cambios sociales y económicos surgen estas nuevas ramas. Entre ellas tenemos el derecho laboral, que aparece para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, el derecho administrativo, que surge para regular el funcionamiento de un Estado, que ahora es más grande y complejo, y el derecho constitucional, que fortalece el marco que define los derechos y deberes y la organización del poder político. Todos estos desarrollos están explicados por Bernal. En esta época también se consolidan los derechos fundamentales como el centro del ordenamiento jurídico. Entre ellos se destacan la libertad, la igualdad y la propiedad, que pasan a ser protegidos por constituciones escritas. Bernal indica que estos derechos se convierten en la base del sistema jurídico contemporáneo y guían la interpretación de todas las leyes. Y por último, tenemos la ciencia jurídica moderna. Con el avance de la sociedad y de las instituciones, también se desarrolla la ciencia del derecho. Se adoptan métodos más rigurosos, se sistematizan conceptos, se crean teorías jurídicas y se estudian los fenómenos sociales que generan las normas. Según Carneluti, nos dice que esto permite que el derecho se convierta en una disciplina capaz de comprender, explicar y resolver los conflictos de manera racional.